Ahora sí, Paula, ya está grabando. Lo que sí ha salido de tu imagen, no se te ve. Sí, Y me salgo para poner sin foto la pantalla para tener mejor internet. señal Perfecto. cuando hago la presentación. Después Dale. vuelvo. Si quieres compartir pantalla, ya estamos. Bien. Bueno, entonces vamos a hacer un repaso en la clase de hoy de lo que es la diabetes. Vamos a hacer hincapié en los aspectos semiológicos que hacen a la diabetes, pero también vamos a tratar de que ustedes se lleven esta mirada integradora que nombraba Carlos recién, que pone hoy en día las enfermedades metabólicas como la base de muchas enfermedades sistémicas en la actualidad. Entonces, la importancia es que teniendo la especialidad que tengan el día de mañana, van a tener que enfrentarse con pacientes con diabetes. La diabetes es una enfermedad sistémica caracterizada por hiperglucemia persistente debido fundamentalmente a dos mecanismos, que pueden ser alteración o ausencia en la secreción de insulina o presencia de insulina pero con defectos en la acción de la insulina, y todo esto conlleva a trastornos en el metabolismo, tanto de los hidratos de carbono, de las proteínas, como de las grasas. Como les decíamos, es una de las enfermedades más frecuentes, tiene una prevalencia mundial del 7 al 8%, con datos obtenidos de la Organización Mundial de la Salud, y puntualmente en América en general, hay cifras que estiman un aumento de la prevalencia de diabetes de casi un 80% en menos de 30 años, ¿sí? Porque había 62 millones de personas en el 2014 y se estima que va a haber 109 millones de personas en el 2040. Esto asociado a, obviamente, gastos en la salud que afecta directamente a todas las poblaciones. Este es un gráfico que muestra la prevalencia de diabetes tipo 1 en el gráfico de arriba y de diabetes tipo 2 en el gráfico de abajo en niños y adolescentes, ¿sí? Fíjense que el gráfico de arriba es entre 0 y 18 años en diabetes tipo 1, y fíjense cómo ha ido aumentando desde el 2001, que son las barras en azul, el 2009 las barras en rojo, y en 2017 las barras en gris, ¿sí? Esto es un aumento progresivo en todas las poblaciones en que se llevó a cabo este trabajo, que es un trabajo para estimar la prevalencia, publicado recientemente en el 2021. Y fíjense la curiosidad que el gráfico de abajo corresponde a la diabetes tipo 2 en adolescentes y jóvenes entre 10 y 19 años. En todas las poblaciones también ha habido un aumento, pero fíjense que el aumento es mucho mayor en la diabetes tipo 2 que en la diabetes tipo 1. Y estamos hablando de jóvenes, ¿sí? Entonces esto también es algo que nos llama la atención y que nos tiene que alertar sobre la prevalencia de las enfermedades metabólicas, porque la fisiopatogenia es diferente en la diabetes tipo 1 y en la diabetes tipo 2. ¿Qué pasa en nuestro país? Para eso utilizamos la encuesta de factores de riesgo del 2000, digamos, se realizó en el 2018, se publicó en el 2019. Estas son encuestas que se realizan periódicamente en nuestro país. Hasta ahora hay 4. La primera fue en el 2005 y la última es del 2018. Y fíjense que la prevalencia de glucemia elevada o de diabetes en la población total ha ido en aumento del 8% en el 2005 hasta el 12,7% en el 2018. Y fíjense en la barra de arriba sobre exceso de peso, que informa sobre sobrepeso y obesidad. Fíjense la prevalencia, 49% en el 2005 y 61% en el 2018. Es decir, que el aumento de la prevalencia del exceso de peso va de la mano de la hiperglucemia. Bueno, ¿cómo clasificamos a la diabetes?
Hay varios tipos de diabetes. Las más prevalentes son la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1 constituye del 5 al 10% de las personas con diabetes y puede ser inmunomediada o idiopática. La diabetes tipo 2 es la más prevalente, es una enfermedad metabólica, está marcada y caracterizada por la influencia de la obesidad y el sedentarismo y, digamos, nos vamos a focalizar en estos dos tipos de diabetes a lo largo de la charla. Y después tenemos la diabetes gestacional, que también tiene su importancia como factor de riesgo para desarrollar diabetes tipo 2 en el futuro, y otros tipos de diabetes que son mucho menos frecuentes, pero que son importantes porque suelen tener tratamientos diferentes, ¿sí? Pueden ser mediadas inmunológicamente, por defectos genéticos, por alteraciones en el páncreas exócrino, como la pancreatitis crónica, algunas endocrinopatías, infecciones y fármacos, dentro de ellos los glucocorticoides son los más frecuentes que producen la diabetes esteroidea. Bien, y para focalizarnos en la patogenia, esto ustedes ya lo saben, es únicamente un repaso, vamos a recordar que en una persona saludable lo que ocurre es que la glucosa que se encuentra en el torrente sanguíneo genera la secreción de insulina a través del páncreas. Esta insulina se une a los receptores de insulina en las diferentes células del cuerpo y genera la internalización de la glucosa hacia la célula, disminuyendo los valores de glucemia. En la diabetes tipo 1 lo que ocurre es que hay una falla del páncreas para producir insulina, entonces la glucosa que se encuentra en el torrente sanguíneo no puede internalizarse y se genera la hiperglucemia. Hay ausencia de insulina e hiperglucemia. Esto se produce por una destrucción inmunológica de las células beta del páncreas, favorecido por factores genéticos, por factores ambientales y obviamente por la respuesta autoinmune. Acá en estos dibujitos se puede ver las células beta que están pintadas en celeste en el dibujo de la izquierda, y en el dibujo de la derecha se ve cómo están destruidas inmunológicamente, entonces no pueden liberar la insulina al torrente sanguíneo. En la diabetes tipo 2, en cambio, sí hay una secreción de insulina, pero está alterado el receptor de la insulina de las diversas células de la economía, por lo cual la glucosa permanece en el torrente sanguíneo sin poder internalizarse. Entonces hay hiperglucemia, pero también hay hiperinsulinemia. Entonces, esto genera una resistencia a la insulina, justamente por el fallo en la acción de la insulina a nivel del receptor. Sobre todo, esta resistencia se pone de manifiesto a nivel del tejido adiposo, del hígado y del músculo. Esto se asocia a una lipotoxicidad, a obesidad, y está condicionado por factores alimentarios. Siempre, como en todas las enfermedades, con un terreno genético que predisponga. Bueno, este es el primer casito clínico que vamos a nombrar. Vamos a poner en práctica la encuesta que quiero ver si nos sale bien. Entonces, ahora lo leo y después les mando la encuesta. Es un paciente de 58 años que consulta para un certificado de salud para poder concurrir a un gimnasio, niega antecedentes personales de importancia y el examen físico tiene un índice de masa corporal de 32, o sea que tiene una obesidad grado 1 y tiene acantosis nigricans. Ahora ya vamos a ver unas fotitos de acantosis, pero si ustedes recuerdan el teórico de piel, la acantosis era la coloración oscura en algunas zonas determinadas relacionada con la insulinoresistencia. Bueno, este paciente además trae un laboratorio con una glucemia en ayunas de 136. ¿Cuál es la opción correcta? Esto es para ver qué saben ustedes del diagnóstico de diabetes, sin que hablemos todavía del diagnóstico de diabetes. Vamos a ver. ¿Qué les va a aparecer ahí? Entonces, voy a poner caso 1.
Bueno, ahí ustedes tienen que estar recibiendo la encuesta. Yo les pongo acá las opciones, ¿sí? Y ustedes eligen una opción y cuando la tengan, la mandan. La opción A dice, tiene diagnóstico de diabetes tipo 2 este paciente, ya que la glucemia es mayor a 126. La opción B dice, tiene una glucemia en ayuno alterada y debo pedir otra glucemia. Y la opción 3 dice que se considera normal por ser obeso y no es necesario pedir otro laboratorio. ¿Le llegó la encuesta o no? Sí, se le llegó porque están votando. Vamos que van 20 y son 100, así que ahí les pongo de nuevo el caso. Vamos que hay 54 votos. Llegamos un poquito más y cortamos la encuesta. ¿Podés poner el caso de nuevo? Ahí está, Ahí gracias. está, ahí está. Sí, sí, sí. Es un hombre de 58 años, obeso, con una glucemia de 136. Entonces, ¿tiene diabetes? ¿Tiene glucemia alterada? ¿O con esa glucemia, por ser obeso, no podemos hacer un diagnóstico? Muy bien. Bueno, ya está bien. Vamos a terminar la encuesta. Les muestro los resultados a ustedes. La mayoría respondió la respuesta B. 58 respondieron la respuesta B y ninguno la respuesta C, está muy bien, y algunos respondieron la A. Bien. Bueno, entonces ahora vamos a los criterios de diagnósticos de diabetes, ¿sí? Y les digo cuál es la correcta. ¿Cómo decimos si un paciente tiene diabetes o no? Por tener una glucemia al azar mayor o igual a 200, siempre y cuando haya síntomas compatibles con diabetes, o sea que yo sospeche que el paciente puede tener diabetes. Glucemia al azar quiere decir en cualquier momento del día, no relacionado con el ayuno ni con los alimentos. Que sea una glucemia en ayunas mayor o igual a 126, pero en 2 oportunidades, ¿sí? Glucemia en ayunos después de 8 horas de ayuno, y sería el caso de este paciente, ¿sí? Porque tenía una glucemia mayor a 126, pero en realidad tengo que pedir otra glucemia, ¿sí? O sea que todavía no puedo hacer diagnóstico de diabetes en este paciente. La tercera opción es una glucemia mayor o igual a 200 a los 120 minutos de la curva de tolerancia oral a la glucosa. La curva de tolerancia oral a la glucosa se utiliza porque se ha visto que hay pacientes en los que no se puede detectar la presencia de diabetes en una glucemia basal y se les hace la curva y ahí se evidencia la presencia de diabetes, ¿sí? Lo que se hace es sacarle sangre en ayunas, se le da de tomar 75 gramos de glucosa y a las 2 horas se le vuelve a sacar sangre. Entonces, si esa glucemia a las 2 horas es mayor a 200, significa que el paciente tiene diabetes en una sola oportunidad. Y el último criterio, que es nuevo, es una hemoglobina glicosilada mayor a 6,5. La hemoglobina glicosilada, ustedes recuerdan que es el porcentaje de glicosilación de la hemoglobina, ¿sí? En que la glucosa se une a la hemoglobina, y cuando es mayor o igual a 6,5 se puede hacer diagnóstico de diabetes siempre y cuando se utilicen metodologías certificadas y estandarizadas, y que hoy en día no todos los laboratorios tienen estandarizado este test de laboratorio. Entonces, la mayoría de las veces nos sirve como un indicador, pero es difícil utilizarla como diagnóstico, ¿sí? Entonces, en realidad, este paciente tiene una glucemia de 136, que es elevada, pero en realidad tengo que pedir otra glucemia, porque por más que sea mayor a 126, no puedo decir todavía que tiene diabetes, ¿sí? O sea que la correcta es la opción B. Bien, y tenemos otras categorías de riesgo de diabetes
por más que el paciente no sea diabético y que se ha visto que, digamos, funcionan como factor de riesgo también cardiometabólico, ¿sí? Y que es esta prediabetes y que se caracteriza por una glucemia alterada en ayunas o una tolerancia alterada a la glucosa. ¿A qué le llamamos cada uno de estos conceptos? Cuando la glucemia basal es entre 100 y 125, podemos decir que hay una hiperglucemia que no es diabetes, porque para diabetes dijimos que era 126, pero que tampoco es normal. Y acá hay una discordancia en los valores, ¿sí? Para la Sociedad Americana de Diabetes utilizan como parámetro entre 100 y 125. Y para la Organización Mundial de la Salud entre 110 y 125. Las guías nacionales sobre diabetes sugieren utilizar el valor de corte de 110 para personas que no tienen ningún otro factor de riesgo, ¿sí? Que son sanos y que sin embargo tienen una hiperglucemia. Pero bajar el punto de corte a 100 para personas que sí tienen factores de riesgo, que ahora ya vamos a ver cuáles son, entonces ahí sí utilizaríamos este punto de corte entre 100 y 125. A los fines prácticos, lo importante es que sepamos que una persona que tiene una glucemia mayor de 100 ya tiene un riesgo aumentado para hacer diabetes y para tener enfermedades cardiovasculares. Le llamamos tolerancia alterada a la glucosa cuando la curva de glucemia a los 120 minutos está entre 140 y 199, ¿sí? Lo normal es que sea 140. Cuando es mayor o igual a 200, como vimos antes, es diabetes. Y si está entre 144 y 199, es tolerancia alterada a la glucosa. Y la hemoglobina glicosilada también la podemos utilizar como parámetro para poder realizar un diagnóstico de prediabetes y que es este valor entre 5,7 y 6,4, ¿sí? Es decir, que la hemoglobina glicosilada normal es menor a 5,6, diferente a lo que se pone en los valores de referencia en los laboratorios, ¿sí? Eso para que también lo tengamos en cuenta. Bueno, ¿cómo se nos va a presentar un paciente que tenga probabilidad de diabetes? ¿Sí? Un paciente puede estar asintomático, puede tener una descompensación aguda por la hiperglucemia o puede manifestarse directamente con complicaciones crónicas. Vamos a ver qué ocurre con el paciente asintomático, ¿sí? En el que únicamente le voy a hacer un diagnóstico de diabetes por un hallazgo en el laboratorio, sin que el paciente manifieste clínica. Bien, esto lo tengo que sospechar, ¿sí? Y teniendo en cuenta que la incidencia y la prevalencia de diabetes tipo 2 dependen en gran medida del índice de masa corporal, de la duración en años del exceso de peso y de la actividad física. Esto de la duración en años del exceso de peso es importante también recalcarle a los pacientes desde edades tempranas, ¿sí? Porque no es que uno dice, bueno, bajo de peso y ya está, me equiparo a los pacientes que nunca han tenido sobrepeso. No, el exceso de peso, por más que sea por periodos limitados de tiempo, tiene su efecto como consecuencia metabólica, ¿sí? Que va disminuyendo con el tiempo, pero de todas maneras es necesario recalcarlo desde temprano, sobre todo en los niños. Y con respecto a la actividad física, también es otro dato importante y está demostrado que la participación en actividades deportivas durante la juventud se correlaciona negativamente con la posterior aparición de diabetes en cualquiera de los grupos de edad en que se analice, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante estimular desde edades tempranas los hábitos, la actividad física, la alimentación saludable y el control del peso. Este es un gráfico que nos muestra la relación del peso corporal y el ejercicio con el desarrollo de la diabetes tipo 2. Entonces, por ejemplo, en pacientes que tenían un índice de masa corporal menor a 24, es decir, que estaban dentro del normopeso, la actividad física no modificó la incidencia de diabetes. Pero en pacientes que tenían un sobrepeso con un índice de masa corporal mayor a 26, los que realizaban una actividad física de un gasto calórico de más de 2.000 kilocalorías por semana, que es el gráfico de barras verdes, las barras verdes, vieron que la prevalencia
de diabetes era menor que los que realizaban menos actividad física, que es la barra en color azul, ¿sí? Entonces, ahí también está la importancia de recomendar el ejercicio físico, además de todo lo que se está poniendo hoy en día de manifiesto, que es el músculo como activador metabólico. Bien, y en pacientes asintomáticos, como decíamos antes, es importante el control del peso y también es importante la herencia, ¿sí? Tener un padre diabético aumenta la probabilidad de tener diabetes del hijo. Y tener los dos padres diabéticos aumenta aún más la probabilidad de que eso ocurra, ¿sí? Y además todo lo relacionado con lo que ya sabemos de el sedentarismo, el uso indiscriminado de las pantallas, la alimentación hipercalórica y rica en hidratos de carbono simples, y los productos ultraprocesados sobre todo han tenido un efecto importante en el aumento de estas enfermedades, poniendo en un grupo a la obesidad junto con la diabetes tipo 2. Entonces, cuando hablamos de asintomático, tenemos nosotros que pensar en la probabilidad de que el paciente sea diabético, aunque no manifieste síntomas. Estas son las manifestaciones cutáneas que les nombraba. La cantosis nigricans es la coloración oscura que se produce sobre todo a nivel del cuello, en la cara posterior del cuello, en las axilas, en los nudillos, ¿sí? En las articulaciones interfalángicas y metacarpofalángicas, esto es la axila, y en los codos, y en el surco submamario, que acá no hay una foto. Y también estas lesiones que se ven sobre todo en el cuello y a veces en la axila, que son los acrocordomas o acrocordones, que son manifestación de la insulinoresistencia, porque la insulina es una hormona anabólica muy potente, entonces genera este tipo de tejido conectivo. Esto está presente en pacientes diabéticos tipo 2 y también en personas que no son diabéticas tipo 2, pero que son prediabéticas, o sea que tienen glucemia alterada o tolerancia alterada a la glucosa, con hiperinsulinemia e insulinoresistencia. Bueno, y entonces, ¿en quiénes vamos a realizar el rastreo inicial en caso de ser asintomáticos? Se sugiere solicitar una glucemia en ayunas a todas las personas que tengan mayor de 45 años y que sean, si es que previamente no se les ha solicitado, y si no, en menores de 45 años que tengan al menos un factor de riesgo, ¿sí? ¿Cuáles son esos factores de riesgo? Los factores de riesgo son tener un familiar de primer grado con diabetes mellitus tipo 2, mujeres que hayan tenido diabetes gestacional o macrosomía fetal. Macrosomía es haber tenido un hijo de más de 4 kilos o la misma mujer haber nacido con más de 4 kilos, la presencia de sobrepeso o obesidad, la presencia de sedentarismo, tener alguna enfermedad cardiovascular como la hipertensión, alteraciones en los lípidos, sobre todo el HDL menor a 35 o los triglicéridos mayores a 250, el tabaquismo y la presencia de síndrome de ovario poliquístico, que es una enfermedad endocrinológica que está implicada también con la insulinoresistencia. Bien, vamos a pasar entonces a la otra forma de presentación, que es la descompensación aguda. La descompensación aguda se produce más rápido, justamente por eso se llama aguda, que lo que se puede manifestar como complicaciones crónicas, y generalmente se produce en los pacientes con diabetes tipo 1 o en algunas situaciones especiales de diabetes tipo 2. ¿Y por qué es más frecuente esta forma de presentación en los diabéticos tipo 1? Porque justamente en un momento se produce la destrucción total de las células betas del páncreas y de repente hay falta de insulina. Entonces esto produce hiperglucemia que a su vez genera glucosuria, y esa glucosuria genera poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso, que es la neumopenia de las 4P que hemos aprendido desde química. Esto conlleva a mayor deshidratación y finalmente aparecen los síntomas graves como la hipotensión, la taquicardia y los síntomas neurológicos como confusión, somnolencia y finalmente riesgo de coma. Hay dos formas de presentación de esta descompensación aguda severa. Una es la cetoacidosis diabética, que se produce sobre todo
en pacientes con diabetes mellitus tipo 1, es decir, niños y jóvenes, y tiene un inicio muy abrupto y se acompaña la mayoría de las veces, además de lo que ya nombramos, de poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso, de síntomas de acidosis, ¿sí? Porque se acompaña de esta acidosis metabólica. Entonces el paciente se presenta con dolor abdominal, con náuseas, con vómitos y característicamente se manifiesta en el examen físico con la respiración, perdón, con la respiración de Kussmaul, que es esta respiración en guarda griega que habíamos estudiado en el sistema respiratorio, que se produce por depresión y activación del centro respiratorio por alteración en los gases, en el medio interno. En cambio, el coma hiperglucémico, que es este que ustedes ven acá, se llama coma hiperglucémico hiperosmolar no cetósico y se produce en adultos mayores en donde ya los niveles de insulina son diabéticos tipo 2, pero de largo tiempo, entonces los niveles de insulina van disminuyendo y tiene la característica de que se producen síntomas de hiperosmolaridad y de deshidratación. Entonces, las manifestaciones suelen ser un síndrome confusional y síntomas neurológicos, ¿sí? No hay acidosis en este caso porque hay algo de insulina en el organismo, entonces no llega a la acidosis y eso es lo que lo diferencia de la cetoacidosis. Bien, entonces vamos a hacer otro casito que es el último, no se asusten, pero bueno, para ver un poquito si tenemos la diferencia entre estas dos formas de presentación. Este es un paciente de 22 años, esta es de la Argente, modificado. Paciente de 22 años, consulta en la guardia del hospital por dolor abdominal de 48 horas de evolución, acompañado de fiebre de 38 grados, anorexia, náuseas y vómitos. En el examen físico se encuentra taquicárdico, taquipneico, mucosas secas y aliento cetónico. Y en el laboratorio se detecta infección urinaria, cetoanuria y una glucemia de 354. Entonces, ahí tienen que marcar ustedes cuál es la opción correcta. Ya se las pongo, voy a ir mandándoles la encuesta para que me vayan contestando. Respondan sin miedo, que no se ve quién responde, así que no se hagan drama, que no van a quedar acá grabados los nombres de ustedes. Ahí tienen que estar viendo ustedes la encuesta. La opción A es, los síntomas y signos son debidos a la infección urinaria y en este contexto no se puede diagnosticar diabetes. Se trata de un paciente con diabetes tipo 1 y una cetoacidosis diabética, y se trata de un paciente tipo 2 con un coma hiperglucémico no cetósico. Este es más fácil. Muy bien. Muy bien. ¿Me puede poner las opciones? Sí, perdón. Voy viendo cuántos van respondiendo. Vamos, que van 59. Tiene infección urinaria, tiene 22 años, tiene fiebre, tiene hiperglucemia. ¿Es diabético o no es diabético? Bueno, muy bien. Les muestro los resultados. Terminamos la encuesta. Bueno, ahí ustedes ven, poquitos respondieron que no, la mayoría respondió que sí, y la tercera opción, obviamente, esa no era, así que bien. Bueno, en este caso descartamos sí o sí la opción C, ¿sí? Porque ya sabemos que no es un paciente con diabetes tipo 2 y no es un coma hiperglucémico. De las otras dos opciones yo
se las puse a propósito, porque habíamos dicho en realidad que una glucemia mayor a 200 era diagnóstico de diabetes, pero siempre que hay una enfermedad, por ejemplo, en este caso una infección urinaria, uno se pregunta si podría ser por la infección urinaria. Y sí, es verdad que la infección urinaria produce hiperglucemia, pero nunca una glucemia tan alta. Y en este caso, además, después le vamos a pedir todo el laboratorio y vamos a corroborar que este paciente está en acidosis metabólica, pero tiene síntomas de acidosis metabólica, ¿sí? Tiene náuseas, tiene vómitos, tiene dolor abdominal, y la presencia de la infección urinaria fue lo que finalmente descompensó a este paciente, que seguramente ya venía con algunos síntomas más leves, y hizo que se manifestara como una cetoacidosis diabética, ¿sí? Siempre se puede encontrar un desencadenante que es como la gota, digamos, que rebalsa el vaso, que finalmente hace que se manifieste como en forma de cetoacidosis, ¿sí? Pero es correcto lo que la mayoría han puesto, de que a pesar de que tiene una infección urinaria, es el debut de un paciente con una diabetes tipo 1. Bueno, muy bien. Seguimos. Vamos entonces a hablar de las complicaciones crónicas, que en realidad es lo que más vamos a ver, porque justamente esta forma de presentación de la diabetes tipo 2 y que puede estar presente durante tantos años de manera asintomática, va generando complicaciones y finalmente el médico encuentra estas complicaciones y posteriormente diagnostica la presencia de diabetes. Las complicaciones crónicas pueden ser macroangiopáticas y microangiopáticas. Las macroangiopáticas son las que se producen por depósito o por formación de placas de ateroma de progresión más rápida que en personas que no tienen diabetes, sobre todo en los grandes vasos, ¿sí? A nivel cardiovascular, a nivel cerebral y a nivel de los miembros inferiores. En cambio, las microangiopáticas son en los pequeños vasos, a nivel sobre todo también de los capilares, y se produce por engrosamiento de la membrana basal de manera generalizada. Las complicaciones macroangiopáticas producen 1,5 millones de muertes por la diabetes y son la principal causa de muerte en un paciente con diabetes. En cambio, las complicaciones microangiopáticas no son la causa de muerte, pero sí son causa de morbilidad. Las complicaciones macroangiopáticas entonces son la enfermedad coronaria, la enfermedad cerebrovascular y la arteriopatía periférica. De la enfermedad coronaria, todo esto ya lo vieron, ¿sí? Es únicamente un repaso y ubicarnos en el paciente con diabetes. Lo que sí vamos a nombrar es que hay un riesgo aumentado a partir de los 30 años de edad, es decir, que un paciente diabético tipo 2 o que todavía no es diabético, pero es prediabético, tiene mayor probabilidad de tener una enfermedad coronaria que una persona que no tiene diabetes de esa edad. Y la característica es que pueden tener un infarto silente, ¿sí? Vieron cuando estudiamos las características del dolor precordial, nosotros tenemos que pensar que un paciente diabético puede sufrir una cardiopatía isquémica sin dolor, sin manifestaciones clínicas. Entonces hay que buscarla, ¿sí? Después ya uno va viendo cuáles son los métodos para buscar la probabilidad de que un paciente haya tenido un infarto, pero puede tener esta particularidad. Tiene una evolución peor y tiene mayor morbimortalidad. Con respecto a la enfermedad cerebrovascular, lo que vamos a decir es que es más frecuente que en la población general y suele producir digamos, no suele producir alteración puntual de alguna arteria, sino que se encuentran en las tomografías o en las resonancias lesiones generalizadas, pero sí es frecuente el desarrollo de la placa de ateroma que posteriormente lleva a un accidente cerebrovascular y la producción de los diferentes síndromes, por ejemplo, síndrome piramidal, que lo vamos a estudiar esta semana cuando veamos los prácticos de neurología. Con respecto a estas dos enfermedades coronaria y enfermedad cerebrovascular, vamos a aprovechar para hablar de la diabetes como factor de riesgo cardiovascular y hacer un pequeño llamado de atención,
porque las personas con diabetes tienen un riesgo muy aumentado de tener enfermedades cardiovasculares. Y cuando hablamos de enfermedades cardiovasculares hablamos de infarto, de preinfarto, de accidente cerebrovascular y de muerte súbita. Esta guía, que es se llama ATP3, es una guía, un reporte que es viejo ya, sí, salió en el año 2002 y está ampliamente actualizado por otras sociedades, pero dentro del reporte de este grupo es la última. Y fíjense que está archivado como histórico porque, bueno, ha sido algo que ha marcado algunas cuestiones en la medicina, pero de todas maneras lo que les quiero rescatar de esto es que en la última guía que sale de este panel ATP3, antes estuvo el 1 y el 2, es que ellos en esa edición quieren recalcar y hacer mayor hincapié en las personas con diabetes como portadoras de riesgo cardiovascular, ¿sí? Y entonces ellos hablan del concepto de equivalentes de riesgo de enfermedades cardiovasculares, que es la posibilidad de que un paciente desarrolle una enfermedad coronaria a 10 años, que ya, como les decía recién, era infarto miocardio o muerte súbita, igual que una persona que sí tiene enfermedad cardiovascular, ¿sí? Y entonces ellos determinan que los pacientes con diabetes tipo 2 tienen un riesgo igual a las personas que ya han tenido una enfermedad cardiovascular. Entonces nosotros podemos decir que de acuerdo a este consenso que ha sido muy aceptado, la diabetes mellitus se considera equivalente a la enfermedad coronaria a todos los efectos, por lo que no se incluye como un factor de riesgo individual. Esto para aclararles a ustedes un poco el concepto, porque está muy discutido hoy en día, como decía Carlos al principio, se está reviendo todo lo que son los factores de riesgo cardiometabólicos para las enfermedades coronarias, y vieron que siempre les decíamos cuando vimos los factores de riesgo que la diabetes a veces se la ponía como mayor, como menor en algunos libros, en algunas guías, y en realidad lo que ocurre con la diabetes es que ya es como si tuviera una enfermedad coronaria. Entonces a veces ni siquiera se la pone como factor de riesgo, ni siquiera mayor, porque ya se considera la persona que de por sí es un factor de riesgo, ¿sí? Entonces eso les queríamos dejar como concepto para que les quede ahí bien grabado, que la diabetes es un factor muy importante para las enfermedades cardiovasculares. Bien, y la última consecuencia macroangiopática que vamos a repasar es la arteriopatía periférica, sobre todo a nivel de los miembros inferiores, y acá lo que tenemos que, digamos, investigar en el paciente es todo lo relacionado con la probabilidad de que haya una obstrucción a nivel de las arterias de los miembros inferiores. Entonces, en un paciente con diabetes lo vamos a interrogar en todas las consultas sobre la presencia de claudicación intermitente o de dolor en reposo en los miembros inferiores. Para esto tienen que recordar el concepto de claudicación intermitente, que era el mirador de vidrieros, no sé si ustedes se acuerdan, porque como tiene obstrucción de las arterias de los miembros inferiores, la persona camina, le genera dolor, se debe detener la marcha, esperar y posteriormente seguir caminando, ¿sí? Tal cual como si fuera una persona con una enfermedad coronaria crónica. ¿Sí? Y después tenemos que hacer el examen físico y ahí vamos a revisarle la piel al paciente, vamos a ver si hay posibilidad de que haya úlceras, de que haya trastornos tróficos en la piel que predispongan a las úlceras, vamos a palpar los pulsos de los miembros inferiores y vamos a realizar el índice tobillo-brazo a través de la toma de la tensión arterial. En la gran mayoría de los pacientes, el tratamiento y el pronóstico se deciden con el interrogatorio, con la inspección y la palpación. Entonces acá ponemos en valor nuevamente la semiología. Esta entonces es la forma de presentación de la arteriopatía periférica. Puede ser asintomático en el 40% de los pacientes y entonces ahí tenemos que focalizarnos en el examen físico. Puede manifestarse, como decíamos antes, como claudicación intermitente.
puede tener dolor en reposo, sobre todo cuando baja los pies de la cama y disminuye al elevar los pies, o puede aparecer con esta pérdida de tejido, que esta ya es una gangrena, por una hipoperfusión crónica. No tenemos que llegar a esa pérdida tisular y sí tratar de interrogar y revisar al paciente que ya tiene diagnóstico de diabetes. Vamos a repasar los pulsos que ya los estudiamos para cardio, ¿sí? El pulso en la arteria femoral, en el triángulo de Scarpa, el pulso tibial posterior, que es retromalleolar interno, el pulso popliteo, que está en el hueco popliteo del lado interno, y el pulso pedio en el segundo o tercer espacio interóseo. Todo esto lo tenemos que hacer comparativamente en los dos miembros. No solo, digamos, tenemos que detectarlo y valorarlo, sino que lo tenemos que comparar en el miembro contralateral para poder saber si alguno de los dos está disminuido. Y por último, el índice tobillo-brazo, que es algo muy sencillo que podemos hacer en el consultorio. Se le debe tomar la tensión arterial sistólica palpatoria al paciente en la arteria humeral y posteriormente se le toma en la pierna, ¿sí? Se utiliza la arteria tibial posterior o la pedia. Y luego se saca este índice que es el tobillo sobre el brazo, la tensión arterial sistólica del tobillo sobre la del brazo. Debe ser normal entre 0,9 y 1,3, porque normalmente la tensión arterial es mayor en los miembros inferiores, ¿sí? Y si esto está disminuido, tiene una alta sensibilidad y especificidad para detectar arteriopatía, ¿sí? Es decir, que nosotros con esa maniobra podemos detectar la presencia de esta arteriopatía, que en ese momento ya es severa y probablemente necesite una angioplastia. Bien, por último, las complicaciones microangiopáticas. Tenemos las oculares, en donde puede ser retinopatía, glaucoma, cataratas, y la retinopatía es muy importante porque es la segunda causa de ceguera en nuestro medio, ¿sí? Después de las cataratas, y las cataratas también están favorecidas por la diabetes, o sea que la diabetes es súper importante en este caso. Con respecto a la nefropatía, ya hemos estudiado todo en el capítulo de nefro. Vamos a recordar que la enfermedad renal es la primera causa, la diabetes, perdón, es la primera causa de enfermedad renal crónica terminal y de ingreso a diálisis y trasplante en nuestro país. Es decir, que vean la importancia de prevenir esta complicación en un paciente con diabetes. Y vamos a recordar que la nefropatía acompaña a la retinopatía, es decir, que nosotros podemos hacerle un fondo de ojo al paciente, debemos hacerle un fondo de ojo, y en el fondo de ojo vamos a ver que si hay alteraciones, si hay manifestaciones como hemorragias o diferentes tipos de complicaciones, son las mismas que vamos a tener en el glomérulo. Vamos a estimar el filtrado glomerular a través de la creatinina aplicada a fórmulas, como ya vimos en nefro, y vamos a solicitar la proteinuria en una muestra aislada de orina para detectar tempranamente el fallo renal. Por último, la neuropatía, que es bastante importante porque le agrega mucha morbilidad al paciente y puede ser donde se les ocurra y de todo tipo, ¿sí? Pueden ser neuropatías focales como mononeuritis, de vasos, de nervios, por ejemplo, afección de los pares craneales o de los nervios de diferentes partes del cuerpo. Puede ser neuropatías difusas, proximales o sensoriales, y también las neuropatías autonómicas a nivel cardiovascular, gastrointestinal, genitourinario y sudomotor. Una mención especial corresponde a la neuropatía sensitiva, porque es una complicación bastante frecuente de los pacientes con diabetes que la manifiestan como calambres, ¿sí? Hormigueos, sobre todo en los pies. Se dice que es en calcetines, ¿sí? Porque empieza en guantes y en calcetines, porque empieza en los pies y va aumentando. El paciente no tolera el roce de las sábanas a la noche y
bueno, suele ser muy intenso e incapacitante, ¿sí? Y esto lo podemos valorar a través del examen neurológico, que también lo vamos a ver esta semana, ahora únicamente lo repasamos. Podemos utilizar el monofilamento o el tonofilamento y podemos utilizar el diapasón. El monofilamento se le pide, digamos, es una tanza que tiene esos hilitos que ustedes ven, es una tanza. Se le toca con la tanza el pie del paciente en esos 4 puntos que ustedes están viendo y se le pregunta al paciente si siente. Cuando eso está alterado, significa que hay una alteración de la sensibilidad táctil epicrítica, ¿sí? Y este es el diapasón, en donde nosotros con el diapasón vamos a evaluar la sensibilidad profunda, es decir, los haces de Gol y de Burdach, y nos va a detectar sobre todo el diapasón nos va a detectar la alteración de la palestesia, es decir, la sensibilidad vibratoria, ¿sí? Cuando esto está alterado, tenemos un riesgo aumentado de úlceras, que pueden ser úlceras neuropáticas o de alteraciones articulares que también predisponen a úlceras, ¿sí? Esto es lo que tenemos que evitar. Por eso es la importancia de prevenir la aparición de isquemia en un paciente con diabetes y de prevenir la aparición de alteraciones neurológicas, y por eso la importancia de hacerle el examen con el diapasón y con el diapasón y con el tonofilamento. Las úlceras isquémicas, que son las de la izquierda, son de bordes limitados, pero pueden ser en cualquier lugar. Vieron que estas están, por ejemplo, en el dorso, ¿sí? Y son dolorosas característicamente porque no tienen alteración de la sensibilidad como las neuropáticas. En cambio, las neuropáticas, como son por alteración de la sensibilidad, son indoloras y característicamente están situadas en los puntos de apoyo, porque justamente eso es lo que genera la aparición de la úlcera. Bien, y hay algunas mononeuropatías que también vale la pena nombrar, por ejemplo, la de los pares craneales. Esta se produce por lesión del tercer par craneal del motor ocular común, que ya lo vieron también en el teórico de neuro. Ven que tiene una ptosis palpebral y desviación del ojo izquierdo hacia afuera, ¿sí? Es decir, que ahí el motor ocular común es el que está paralizado. Y la presencia del síndrome del túnel carpiano, que es característico de las personas con trastornos metabólicos. La amiotrofia diabética, que es una alteración neuropática motora proximal, se caracteriza por debilidad y atrofia, sobre todo en el cuádriceps y en el psoas, que le impide muchas veces la marcha al paciente, genera disfasia, con todo lo que conlleva la presencia de este trastorno en un paciente con diabetes. Y por último, lo que les nombraba del sistema nervioso autónomo, que va produciendo alteraciones de todo tipo, pero, por ejemplo, a nivel cardiovascular, los pacientes tienen una taquicardia sinusal y permanente, una taquicardia postural, tienen hipotensión ortostática, tienen mayor probabilidad de arritmias, y todo esto por la neuropatía autonómica, ¿sí? Son frecuentes también los trastornos digestivos, como la gastroparesia, que eso trae muchos inconvenientes para controlar los niveles de glucemia, la incontinencia fecal. A nivel geniturinario producen una vejiga neurogénica, producen disfunción eréctil y eyaculación retrógrada que genera mucha morbilidad al paciente y mala calidad de vida. Y bueno, el resto de los trastornos, sí, a nivel respiratorio, a nivel vasomotor, digamos, todo lo que se nos ocurre lo podemos encontrar en un paciente con diabetes. ¿De qué nos vamos a valer dentro de los métodos complementarios? Vamos a utilizar la glucemia, que es lo que nos va a ayudar, la hemoglobina glicosilada, que ya nombramos que era, digamos, se utilizaba la medición de esta glicosilación de la hemoglobina para detectar hiperglucemia, y lo que podemos ver es que realiza un promedio de los últimos 3 meses, por eso nos sirve, ¿sí? Porque hace como un valor integrado de la glucemia de los últimos 3 meses, el perfil lipídico, la creatinina, la proteinuria en orina aislada. Vamos a pedir el hepatograma porque estos pacientes
realizan una esteatosis hepática no alcohólica, ¿sí? El hígado graso no alcohólico, con riesgo de insuficiencia hepática y de cirrosis, y el electrocardiograma o la ergometría para detectar la presencia de cardiopatía isquémica. Bueno, y para terminar, esto es lo último, que es lo que hacía referencia Carlos al principio, y es algo que a nosotros nos llamó la atención y nos hizo también pensar un poco con esta era de la pandemia y de la pospandemia, qué va a ocurrir con la salud metabólica. Este es un artículo publicado en la revista The Lancet este año, y bueno, ellos hacen una revisión, dice que publicaciones recientes demuestran que las hospitalizaciones en Estados Unidos por COVID-19 son en su mayoría debido a una de las 4 condiciones cardiometabólicas, y nombran a la obesidad, a la hipertensión, a la diabetes y a la insuficiencia cardíaca. Y que la enfermedad por COVID ha dejado, hasta ese momento, que era abril del 2021, una alerta respecto a la inacción sobre las enfermedades metabólicas, porque en ese momento había 115 millones de infectados y más de 2,5 millones de muertes, ¿sí? Con estos índices que les nombraba al principio, ¿sí? Y está claro que los esfuerzos realizados hasta ahora para prevenir y tratar la obesidad no son efectivos, por lo cual en la era post-COVID la salud metabólica debe ser una prioridad, con la obesidad ocupando un lugar central como el problema de salud pública no transmisible número 1 de nuestro tiempo. Esto lo dejamos como, digamos, para que nosotros como personas y como médicos podamos aportar nuestro grano de arena, y yo por ahí lo que me gusta también recordar es que la sugerencia que el médico le puede hacer al paciente sobre los hábitos es comparable al efecto de la sugerencia que el médico le hace sobre el tabaquismo, ¿sí? Repetirle al paciente que debe controlar el peso, debe hacer actividad física, se debe alimentar saludablemente, va generando un efecto sobre el paciente que probablemente lo haga pensar en la posibilidad de cambiar de actitud. No es lo mismo que lo diga cualquier persona a que se lo diga el médico al paciente. Entonces, no tenemos que perder esa oportunidad. Bueno, eso es todo. Ahí salgo así, les veo la cara. Y si alguien quiere hacer algún comentario. Qué buen teórico. Realmente hemos, y en especial Paula, mejorado las técnicas comunicacionales virtuales, y la verdad que este teórico decididamente pone en jaque la presencialidad, porque realmente pudiste desarrollar todo el tema, interactuar con nosotros, que te escuchábamos, con las encuestas, con los casos clínicos. La verdad que hay un cambio enorme en favor de esta herramienta virtual. Así que primero te felicito, me parece un teórico impecable, prolijo, completo, fantástico, la verdad que lo disfruté. Y lo que sí me atrevo a agregar de lo último, el valor que hubiese tenido el etiquetado frontal de los alimentos, digamos, como parte de la educación de la población, digamos. Digo esto porque vivimos en la Argentina y vivimos no solamente con dificultades de muchas índoles, lo cual la pobreza y la desigualdad es el nudo de la alimentación mala, digamos, por eso hay más obesos pobres que obesos ricos. Pero digo, puntualmente en lo educativo que marcaba este artículo del Lancet de abril de este año, el etiquetado frontal forma parte de un aspecto educativo medular, que el resto de países de Latinoamérica lo tiene incorporado, sin ir más lejos en Chile, y que advierte al consumidor el alto contenido en elementos ultraprocesados o azúcares sobre todo, que tienen los productos alimenticios, en especial los llamados light, que reemplazan grasas por azúcares para que tengan menos calorías, pero que a los fines metabólicos son peores que los productos caseros o naturales que tienen más grasa y calorías, pero que no predisponen a la aparición de diabetes, que es la pandemia hoy, ¿no? La pandemia, post-pandemia de coronavirus va a ser esta que estamos viviendo, que es lo que decíamos al inicio. O sea que hago este apunte de la salud pública respecto al etiquetado frontal.
Bueno, Tal cual. difícil preguntar algo porque estuvo re completo. Esto es solamente un agregado. Si chicos ustedes quieren preguntar algo, jóvenes, a comentar, bienvenido, y si no, nos liberamos todos. No, pero fue un comentario nada más en relación a lo que estaba diciendo, que allá en Chile las cajas de cereales, por ejemplo, infantiles, no pueden tener ningún caricaturas ni dibujos. Las cajas de McDonald's tampoco pueden tener juguetes, nada que incentive el consumo. Sí sabía, por eso tiré el pase a que en Chile se hacían esa estrategia de comunicación. Creo que es una batalla absolutamente desigual la que libra aislado con el paciente en el consultorio del médico, con lo que sucede en los ámbitos públicos, desde la publicidad televisiva, comercial. Hagan el ejercicio, jóvenes, y miren la televisión e incluso Netflix, las series de Netflix. En la serie de Netflix, el 99% de los protagonistas fuma y consume alcohol. Fíjense en ese detalle. Y es muy raro que haya una serie en Netflix en donde los personajes no fumen o no tomen alcohol. Incluso hay una fuerte sospecha que están auspiciadas por tabacaleras y empresas productoras de bebidas alcohólicas, las series de Netflix. Y en televisión, si hacen el ejercicio, la mayoría de las publicidades tienen que ver con alimentos, en las series para infantiles también, orientados a los alimentos ultraprocesados, que realmente esa competencia comunicacional es feroz, digamos. Entonces, digo esto para entender que el paciente no es culpable de su obesidad, él es víctima de la obesidad. Entonces hay que entender esto, que todas estas estrategias comunicacionales fuerzan cognitivamente a que los obesos sean víctimas de esta situación, los diabéticos sean víctimas de esta situación y no culpables, que es una estrategia que a veces los médicos no entendemos y le decimos al paciente, tenés que caminar, tenés que comer menos, no es un problema de voluntad, es un problema de una construcción social que te empuja a esta situación. Yo sugiero en el manual de la cátedra el artículo de semiología narrativa, en donde explica claramente cómo el paciente con enfermedad cardiometabólica es víctima de un sistema socioeconómico y no culpable, digamos, ¿no? Bueno, si no hay nada más que agregar, nuevas felicitaciones, Paula. Un placer. Bueno, gracias, Carlos. Gracias. Nos vemos, jóvenes, el jueves. Bueno, nos vemos el jueves. La misma actriz por el mismo canal. Bueno. Chao, gracias. Chao, chicos. Gracias, profe. Profe, gracias por la clase. Chao, gracias. Ahí te felicitan, excelente, gracias. Bueno, gracias. Termina la grabación, porque si no se queda grabando como una hora más. Ahí eso. Volvés a estoy apretar en tratando de grabando y terminar. lo desconectas, ¿dale? Sí, En espera el que voy triangulito así. de abajo. Así, claro, espera que voy así en dulce de leche, ya se abrió grabando. Ahora Bien. Dale. Así lo cortas, si no después el Julio tiene que editar, cortar lo que le sobra. Claro, por más que cerremos todo, queda grabando. Queda grabando como una hora más, hasta que termine el horario de la sesión de Meet. O sea, queda grabando Claro. de 12 a 1, nada. Entonces, para eso. Bueno, tranqui, cuando puedas lo haces. Bueno, nos vemos, Pablo, el jueves. Gracias. Gracias, Carlos. Ahí yo espero esto y dejo de grabar.